Si tú no sabes cómo despejar x en una ecuación de primer grado, quédate porque vamos a ver cómo se hace y cómo funcionan las propiedades de la igualdad. Hola chicos y chicas, soy la maestra Lili Rojas. Para comenzar vamos a platicar acerca de qué es un teorema, qué es un axioma y qué es un corolario. Bueno, pues el teorema significa una proposición verdadera que se demuestra. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando tú escuchas el teorema de Pitágoras, que todos sabemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, en realidad no es algo tan evidente. Sabemos matemáticamente que es real y que es cierto. Sin embargo, necesitas forzosamente demostrarlo para poder demostrar que es verdad, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo se demuestra un teorema? Bueno, eso se demuestra a partir de axiomas. Los axiomas son proposiciones verdaderas que son tan evidentes que no necesitan demostrarse. Por ejemplo, aquí tenemos un axioma que nos dice que por 2 puntos solo pasa una recta. Si nosotros lo pensamos, por 2 puntos solo puede pasar una recta, pues sí, no pueden pasar 2 o 3, solo pueden cruzar o intersectar en esos 2 puntos una sola recta. Es tan evidente que no es necesario que yo lo quiera demostrar o lo tenga que demostrar. Por tanto, el teorema se va a demostrar con esos axiomas. Por otro lado tenemos el corolario. El corolario es una proposición o razonamiento verdadero que es consecuencia lógica que se demostró con anterioridad, es decir, es consecuencia ya sea de un axioma o de un teorema. Volvemos al ejemplo de Pitágoras. Nosotros sabemos que el cuadrado de ese cateto va a ser la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa menos el otro cateto. Eso es una consecuencia del teorema de Pitágoras, por eso es que se llama corolario. Ahora, estas tres cosas, cuando decimos proposiciones, estamos refiriéndonos a oraciones. Entonces son oraciones matemáticas, por así decirlo, o una fórmula matemática que nos ayuda a demostrar algo. Entonces tenemos los axiomas de campo. Los axiomas de campo en los reales están definiendo dos operaciones llamadas suma y producto que representan con los símbolos de más y por respectivamente y que gozan de las siguientes propiedades formales. Estos axiomas de campo dan como consecuencia las propiedades de la igualdad. Entonces, ¿qué significa un axioma? Quedamos que era una proposición verdadera y tan evidente que no necesita ser demostrada. Eso significa que los axiomas de campo son proposiciones que no necesitan ser demostradas porque son evidentes en los números reales. ¿Qué significa eso? Tenemos aquí estas 7 axiomas que posteriormente vamos a platicar acerca de las propiedades. Dan como consecuencia las propiedades o en realidad son las mismas propiedades. Sin embargo, aquí en axiomas pues los vemos un poquito más matemáticos que en el otro. Aquí vamos a platicar de cada uno. El de cerradura nos dice que para toda, este símbolo que parece una A al revés es un para todo. Para todo A y B, y recuerden que esta E como de euros pertenece a los reales. O sea, aquí nos dice para todo A y B que pertenece a los reales tal que A más B va a pertenecer a los reales y A por B va a pertenecer a los reales, y eso es evidente. Dos números reales que se suman van a dar como consecuencia otro número real, dos números reales que se multiplican dan como consecuencia otro número real. El axioma de asociatividad nos dice para todo A, B y C que pertenecen a los reales, si yo cambio cómo estoy haciendo la operación, no pasa absolutamente nada. En este caso es el de la suma, en este caso es el de la multiplicación. Esa frase que siempre nos dicen que el orden de los factores no altera el producto, esa es la propiedad de asociatividad. Acuérdense que esta propiedad va a depender de qué operación estamos hablando. Aquí solo estamos hablando de suma y aquí solo estamos hablando de multiplicación. No pasa por encima de la jerarquía de operaciones, porque si se fijan aquí tenemos un paréntesis, pero tiene una suma fuera. Entonces quiero que quede claro que la asociatividad, si bien se puede aplicar, solo se aplica si estamos en la misma jerarquía de operaciones. Es decir, si solo hacemos suma o si solo hacemos multiplicación.
Conmutatividad. La conmutatividad nos dice que para todo A y B que pertenecen a los reales, A más B va a ser lo mismo que B más A, o A por B es lo mismo que B por A, que es lo mismo que habíamos platicado, que tiene que ver con la asociatividad. El elemento neutro. Este elemento es muy importante, y si bien no lo vamos a trabajar ahorita tan evidente, o no es como que lo requieras usar tan evidente en este momento, en cierto momento del curso lo vamos a utilizar todo el tiempo. Existe, ¿sale? Este símbolo que parece una E ahora al revés es un existe. Existe 0 que pertenece a los reales, tal que A más 0 va a dar A para todo A que pertenezca a los reales. Y existe un 1 que pertenece a los reales, tal que A por 1 da A para todo A que pertenece a los reales. Esto va a significar un artilugio matemático que nos va a funcionar y nos va a ayudar y nos va a sacar de muchos problemas. Acuérdense que siempre vamos a poder sumar a 0 sin que afecte al elemento, o multiplicar por un 1 y sin que afecte a lo que nosotros estamos haciendo. Hay diferentes formas de poner al 0 y hay diferentes formas de poner el 1, pero eso después lo vamos a platicar. El elemento inverso. El elemento inverso también nos va a ayudar muchísimo, y este es como el más importante, yo creo, para poder hacer despejes. Entonces aquí nos dice, para todo A que pertenece a los reales existe un menos A que pertenece a los reales, tal que A más menos A va a ser igual a 0. Si se fijan, lo que estamos haciendo es que se haga 0 algo. Aquí el objetivo del elemento inverso de aditivo va a ser que nosotros estemos haciendo un 0, y el objetivo de que estemos usando la multiplicación, el elemento inverso de multiplicación, va a ser que se haga un 1. Aquí tenemos para todo A que pertenece a los reales, A distinto de 0, existe un A a la menos 1, que es decir, el inverso de A, que pertenece a los reales, tal que A por su elemento inverso va a ser igual a 1. Este lo vamos a platicar más a fondo a continuación. Distributividad. ¿Qué significa eso? Bueno, esto lo hacemos cuando nosotros hacemos una multiplicación, por eso es que aparece como en ambas partes. Cuando yo multiplico A por un binomio, lo que estoy haciendo es multiplicar A por el primer término y luego A por el segundo término. Y la tricotomía, que es para todo A y B que pertenece a los reales, tal que A puede ser menor o igual que B o B menor o igual que A. Es tricotomía porque son tres cosas, puede ser menor que B, A menor que B menor que A, o B y A iguales, por eso son 3. Las propiedades que nos indican entonces, bueno, las propiedades se desprenden de los axiomas que vimos con anterioridad. Son en realidad los mismos, solo que se les llama propiedades y pues tienen a lo mejor un número distinto, por así decirlo, pero pues significan lo mismo. Aquí tenemos cierta proposición que de hecho viene de esos axiomas y la propiedad y un ejemplo. La reflexiva es que A es igual a A, bueno, pues entonces 3 es igual a 3. Si se fijan, tiene que ver con la tricotomía. Luego tenemos la simetría. Si A es igual a B y B es igual a A, entonces podemos decir que X es igual a 4 y por lo tanto 4 es igual a X, ¿no? Entonces tienen que ver con los axiomas anteriores, todos, e incluso puedes encontrar varios axiomas en una sola propiedad. No me voy a regresar, pero esta es la parte importante en realidad de nuestras propiedades para poder hacer los despejes. La transitiva. Si yo tengo A es igual a B y B es igual a C, entonces por tanto A va a ser igual a C, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, que X es igual a 2 y Y es igual a 2, por tanto X y Y son lo mismo. La sustitución. Si A es igual a B, entonces puedo sustituir A con B. Por ejemplo, si X es igual a 3, entonces 2X menos 1 es igual a 2 por 3 menos 1. Aquí sustituí la X con el 3. La aditiva de la igualdad. Si A es igual a B, entonces A más C va a ser igual a B más C.
Eso significa que yo puedo sumar en ambas partes la misma cantidad, y esta parte es muy importante. Si x es igual a 1, entonces x más 3 igual a menos 1 más 3. ¿Sale? En las dos partes sumo lo mismo. Y la multiplicativa de la igualdad, que si a es igual a b, a por c es igual a b por c. Que esto tiene que ver mucho con el axioma que les había platicado anteriormente, que es el de elemento inverso, ¿sale? Es el elemento inverso aditivo y el elemento inverso multiplicativo, lo que van a dar un 0, van a ayudar a que se haga 0 o un 1. Ahorita vamos a platicar de ellos. Vamos a aplicar las propiedades de la igualdad para poder hacer un despeje. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que los despejes no son por arte de magia, que yo no me estoy inventando que si quiero pasar de un lado tengo que pasar con otro signo, que si tengo que pasar del otro lado tengo que pasar con la división, que si... No, chicos. Esto va a ser a partir de las propiedades de la igualdad, de la propiedad aditiva y la propiedad multiplicativa y cosas así. Entonces, estas propiedades son sumamente importantes por ello. Si bien están acostumbrados a vivir que si pasan de un lado, pasan del otro y cosas así, no, en estas alturas, en la preparatoria, uno tiene que saber que no es magia, que son propiedades y que estas propiedades las vamos a estar utilizando durante todo el curso. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, la descripción y el desarrollo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, vamos a despejar a x de esta igualdad. Si se fijan, tengo aquí dos expresiones algebraicas y lo que quiero hacer es despejar a x. Lo primero que nosotros tenemos que saber, y aquí vamos a poner algunos tips. El primer tip es que siempre hay que pasar al lado en donde las x estén más grandes para que entonces quede positiva nuestra x. Entonces, lo primero que hay que hacer es escoger qué lado voy a pasar las x. Si yo quiero pasar del lado más grande, entonces obviamente el 2x y el ax es más grande el 2x, entonces tengo que pasar del lado derecho. Por eso, entonces, utilizamos la propiedad aditiva de la igualdad en ambos miembros de la ecuación y vamos a sumar, ¿no?, en ambos miembros el menos x, es decir, el inverso aditivo que vaya a hacer que del lado izquierdo esta x se haga 0. ¿Cuántas x les tengo que sumar o restar a x para que entonces se haga 0? Pues una. Entonces x menos x se hace 0. Por tanto, si yo hago esto de un lado, del lado izquierdo, tengo que hacerlo del lado derecho. Por eso es que aparece este menos x. Ahora, este 8 lo voy a dejar de este lado. Eso significa que el menos 1 que está de aquí lo vamos a pasar hacia el lado izquierdo. ¿Qué número sumado o restado me da 0 cuando yo tengo menos 1? Pues más 1. Por tanto, en ambos miembros de la ecuación sumo más 1. Más 1 aquí, más 1 aquí. Esto es la propiedad aditiva de la igualdad, ¿sale? Quedamos que es el inverso aditivo. ¿Qué ocurre? Bueno, ya simplemente hago cerradura y sumo, ¿no? 8 más 1 me da 9 y 2x menos x me da x. Y por último aplicamos la propiedad de simetría. Como tengo 9 es igual a x, pues es lo mismo que x es igual a 9. Y terminamos ese despeje. Entonces fíjense bien lo que hicimos. Usamos la propiedad aditiva con el inverso aditivo para poder hacer que estas cosas se hicieran ceros de algunos lados. Y por eso es que me quedó esto, x es igual a 9. Ahora tenemos el elemento inverso aditivo. Acuérdense que era el que se hacía 0, que es lo que les dije. Identificamos cuál es la que queremos deshacernos. Obviamente, si me quiero deshacer del menos 1, le tengo que sumar más 1. Si me quiero deshacer de la x, le tengo que restar menos x. Eso es un elemento inverso aditivo. El objetivo, recuerden, que es que se haga 0 en cierto lugar. El elemento inverso multiplicativo, ¿qué es? Bueno, para comenzar vamos a platicar de qué es el recíproco. El recíproco, tal cual lo dice su nombre, pues va a ser el elemento inverso multiplicativo. Pero lo que va a hacer es que va a hacer que nosotros convirtamos nuestro número a un 1. Ese es lo que nosotros tenemos que hacer cuando hablamos del recíproco.
Por ejemplo, ¿qué número multiplicado por un 1 da un 1? Ese está muy fácil, obvio, va a ser un 1. Entonces, 1 por 1 da 1. Sin embargo, ¿qué número multiplicado por 5 me va a dar un 1? Bueno, eso ya no está tan sencillo de identificar. Pero vamos a pensar bien. Bueno, necesito forzosamente una fracción. ¿Por qué? Porque si no, pues 5 por 10, pues me da 50 y se hace más grande. Sin embargo, si yo uso una fracción, vamos a usar 5 por un medio, me da 2.5, ya se va haciendo más chico. Lo que necesito es que se haga un 1. Por tanto, la fracción que estoy buscando es un quinto. 5 por un quinto, pues me da un 1. ¿Por qué? Multiplicamos el 5 por un 1 y me da 5. Y acuérdate que cuando trabajamos con fracciones, entonces lo que nosotros vamos a tener que hacer es poner un 1 en la parte de abajo y lo multiplicamos de manera lineal. 1 por 5 me da 5, entonces 5 entre 5 me da un 1. Por tanto, ¿cuál sería el recíproco de un cuarto? Bueno, pues lo que entonces tengo que hacer es ahora multiplicarlo por un número más grande. ¿Cuál sería ese número? 4. Si yo multiplico 1 por 4, me da 4. Si yo multiplico 4 por 1, me da 4. Y por tanto me va a dar 4 entre 4, que es un 1. Entonces el recíproco de un cuarto es 4. Ahora, si te fijaste en lo que hicimos en estos dos ejemplos, fue invertir nuestra fracción. Si yo tenía 5, lo que hice fue poner un quinto. Si yo tenía un cuarto, lo que hice fue poner 4. Simplemente cambiamos el numerador por el denominador. Y a continuación tenemos una fracción diferente, menos 2 tercios. ¿Qué tendré que hacer? Lo mismo, cambiar el numerador por el denominador. Sin embargo, lo que yo quiero es que me dé un 1 positivo. Y al necesitar que me dé un 1 positivo, necesito que forzosamente me dé más. Que multiplicado por menos me da más, otro menos. Entonces lo que tengo que hacer es usar el mismo signo. Menos por menos me da más y cambio simplemente el numerador por el denominador y en vez de tener 2 tercios voy a tener 3 medios. 3 por 2 me da 6, 3 por 2 me da 6, 6 entre 6 me da un 1 y entonces ya tengo un 1. Entonces, ¿cuál sería el objetivo del elemento inverso multiplicativo? Pues convertir a un 1. Eso va a ser el trabajo del recíproco. Bueno, las propiedades de la igualdad entonces consisten en revisar cómo le voy a hacer yo para poder despejar. Vamos a suponer que yo tengo aquí esta ecuación, que es 3 medios de x menos 5 es igual a un cuarto de x menos 1. Y lo que nosotros necesitamos hacer es despejar a nuestra x. Acuérdate que el tip que te manejé hace rato es que tienes que primero identificar dónde están tus x y pensar cuál es de las dos del x es más grande que la otra. ¿Por qué vas a encontrar una más grande que la otra? Porque lo que va a pasar es que muy probablemente necesites que el valor sea positivo. Entonces hay que pensar cuál de los dos coeficientes es mayor. El coeficiente mayor en este caso es 3 medios. 3 medios es como un entero, un medio, y un cuarto pues es más chico que un entero. Entonces por tanto 3 medios es el más grande. Y por tanto ahora vamos a querer pasar nuestra x hacia el lado izquierdo. Acuérdate que ese 3 medios está multiplicando a la x. El coeficiente está acompañado a una x y está multiplicándola. Y este menos 5 le está también estorbando a la x porque le está sumando o restando. Ahora nuestra jerarquía de operaciones lo que vamos a usarla es de manera contraria. En este caso vamos a primero deshacernos de las sumas y de las restas. Por tanto vamos a revisar. Bueno, vamos a usar nuestra propiedad aditiva de la igualdad. La propiedad aditiva de la igualdad va a consistir en que en ambos miembros vamos a sumar o restar lo que nosotros consideremos. En este caso nosotros necesitamos el inverso aditivo de menos 5 porque es del que nos queremos deshacer primero. Entonces para poder deshacernos del menos 5 sumamos más 5 en ambas partes, que es la propiedad aditiva. Ahora, ya haciendo eso, pues lo que hacemos es menos 5 más 5 y menos 1 más 5. Por otro lado, nos tenemos que deshacer de este un cuarto de la x y pasarlo al lado izquierdo porque ya lo vimos con anterioridad. Ese es nuestro objetivo principal. Entonces, este un cuarto está sumando, por tanto, hay que
restar en ambas partes de la ecuación el menos un cuarto. Estamos usando la propiedad aditiva de la igualdad. Entonces nos queda 3 medios de x menos un cuarto, el un cuarto de x restado con el menos un cuarto para que den 0, y el 4 que era de menos 5 más 5, menos 5 más 5 pues me da 4. Entonces ya lo que va a pasar es, vamos a sumar las dos cosas. Para sumar ese 3 medios menos un cuarto, me voy a venir para acá para que podamos identificarlo. Si tú no te acuerdas, puedes revisar el video de sumas de fracciones si no sabes sumar fracciones, y si no, pues ya te puedes quedar y esperar o adelantarle el video. Vamos a suponer que tengo el 3 medios menos un cuarto. Aquí este está fácil porque en realidad puedo usar carita feliz, que es una de las opciones, o puedo revisar y pensar, bueno, los dos denominadores tienen cosas en común, que es que los dos son múltiplos de 4. Por tanto, escojo el denominador más grande para usarlo como un denominador nuevo, y es lo que vamos a usar por el tipo de fracción que tenemos. Entonces vamos a suponer que el 3 medios vamos a convertirlo a cuartos. Para convertirlo a cuartos nosotros vamos a tener que pensar, bueno, ¿qué número multiplicado por 2 me da 4? Está muy fácil, obviamente es el 2. Entonces 2 por 2 me da 4, y por tanto voy a usar ese mismo número para multiplicarlo por el número de arriba para que puedas convertir la fracción a cuartos. Entonces 3 por 2 me da 6. Esta es una de las cosas que no vimos en el video de fracciones, sin embargo es otra de las opciones para poder hacer la suma de fracciones. Si tú ves que tu denominador son múltiplos, es decir, tienen algo en común, entonces escoges el más grande, y a partir de eso la otra fracción la conviertes en una fracción que sea equivalente. Para eso lo único que tienes que hacer es buscar cuál es el factor que tienes que multiplicar, y en ambas partes de la fracción lo multiplicas. Después ya de eso pues ya tienes 6 cuartos de x menos un cuarto de x. Eso significa, eso era igual a 4, entonces acuérdate de no dejarlo, o sea, lo tienes que seguir poniendo. Y ya del lado izquierdo, 6 cuartos menos un cuarto, pues te van a dar 5 cuartos. Eso está no tan difícil. Y entonces tienes 5 cuartos de x, va a ser igual a 4. Y terminaste. Obviamente solo terminaste la suma de la fracción. Eso te da 5 cuartos de x es igual a 4. Y todavía no acabamos nuestro despeje. Entonces, nuestro siguiente punto va a ser poder despejar esa x. Para poder despejar esa x, vamos a identificar qué podemos usar como elemento inverso multiplicativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de identificar? Bueno, ese 4 cuartos de x está multiplicando a la x. Por tanto, hay que buscar su recíproco. ¿Te acuerdas cuál es el recíproco? ¿Qué voy a hacer con el 5 cuartos? Bueno, pues simplemente lo volteo. Y entonces vamos a aplicar esta propiedad multiplicativa de la igualdad, y en ambos términos vamos a multiplicar por el recíproco. Ahora, recuerda que el fin de usar el recíproco es que del lado del x te quede un 1. Pero que del otro lado te quede lo que te tenga que quedar. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 4 por 5, 20, 5 por 4, 20, 20 entre 20 va a dar un 1, y ya quedó la x solita. Es muy sencillo con el recíproco poder deshacernos de la fracción. Es una forma alternativa y es muy sencilla para poder deshacerte de la fracción que tú tengas junto con la x. Entonces ya te va a quedar la multiplicación. Recuerda que la multiplicación de esta fracción es lineal. Le pones un 1 abajo sin mayor problema. Y lo único que tienes que hacer es como si pusieras aquí un 1. Y multiplicarás 4 por 4, 5 por 1. ¿Qué es lo que da entonces? X va a ser igual a 16 quintos. Y ya con eso terminaste de hacer tu despeje. Entonces, usando las propiedades de la igualdad para poder hacerle un despeje, vamos a hacer un resumen de qué es lo que tendrías que hacer. Pues es muy sencillo. Primero, el primer paso es encontrar la literal con más grande valor. El segundo paso es usar el elemento inverso aditivo, que es la propiedad aditiva de la igualdad, para poder deshacerte de todas las sumas y restas que estén alrededor de tu x. Como siguiente paso es identificar si la literal tiene un coeficiente multiplicándola.
y entonces lo que vas a hacer es usar el recíproco de dicho coeficiente. Para usar el recíproco de dicho coeficiente, lo que vas a tener que hacer es aplicar el elemento inverso multiplicativo o la propiedad multiplicativa de la igualdad en ambos términos y listo, has terminado. Con eso terminaste de hacer tu despeje. Espero que te haya funcionado. El día de hoy vimos cómo despejar x en una ecuación. Obviamente estas ecuaciones tienen fracciones y también las propiedades de la igualdad para poder hacer ese despeje. Cuídate mucho y te espero en el siguiente video.